Mundial de Alemania 2006. El 16 de junio, México debía enfrentar a Angola en Hannover. Ese día, por primera vez en la historia de los mundiales, la selección iniciaba un partido con dos jugadores naturalizados, Ciña y el Guille Franco. Tras el triunfo ante Irán en la presentación, para muchos, Angola significaba 3 puntos seguros. Pero el juego fue tal y como se esperaba. El inicio fue prometedor. Rafa Márquez reventaba el poste en los primeros minutos. Y más tarde, el Guille Franco perdonaba a los africanos. Pero hasta ahí, México dominaba el juego, más su producción fue nula. Osvaldo pedía calma. Márquez comenzaba a molestarse con sus compañeros, lo mismo que La Volpe desde la banca. Así terminaba el primer tiempo, con un tricolor que empezaba a preocupar. El complemento tuvo un inicio polémico, con un penal que no fue marcado sobre el Guille Franco. Pero México seguía dominando y también fallando. Primero Franco y luego Arellano. Después, Omar Bravo. La inoperancia de Angola fue mayor cuando al minuto 79 se quedó con 10 hombres por la expulsión de André. Pero la historia ni así cambió. Quiquín no entró certero y Bravo siguió fallando ante la desesperación del técnico nacional. Además, el portero angoleño fue la figura. Márquez está solo, viene con Rafa. Se mueve Quiquín. Márquez le pega. ¡Yo, Ricardo! ¡Iba a ser un golazo, golazo! Tras 90 minutos, México fue incapaz de hacer un gol. Angola festejó el empate como un triunfo, mientras que para los nuestros, el resultado dejó un sabor a derrota, menos para el técnico nacional. Sí, lo que estaba destinado para una celebración quedó convertido en cuestionamientos que enturbiaron aún más el difícil entorno tricolor. Mundial de Alemania 2006. Tras el empate ante Angola, el ambiente en torno a la selección mexicana cambió. Ricardo La Volpe desató la guerra contra los medios al aventar agua a algunos fotógrafos. Con ese entorno, el tricolor se presentó en Gelsenkirchen para jugarse la calificación a la segunda ronda ante el rival más complicado, Portugal. Selección que con el primer lugar asegurado decidió darle descanso a Deco y Cristiano Ronaldo. De las grandes estrellas lusitanas, solo Luis Figo tomó parte en el partido. En tan solo 6 minutos, Maniche ratificaba la crisis tricolor. Cuidado, 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 cuidado. Nos hicieron el primero. Maniche, en una buena jugada que sale por el lado derecho. Se veía venir, por eso grito de cuidado, de cuidado. Aún faltaba lo peor. Rafa Márquez vivía una de sus tardes más negras, equivocando todos sus pases y para colmo, cometiendo un penal. Entonces, la calificación de México estaba en peligro. Aquí está el disparo, gol. Sin embargo, a los 5 minutos vino la reacción que le daba esperanza a la verde. Y en el segundo tiempo, el Tri parecía dejar este letargo con una jugada brillante que provocaba un penal polémico. Mario Méndez, centro, hay libertad, Luis Pérez, recorta Luis, parece mano, es penal, y a ver qué color de tarjeta, saque el árbitro. Era la oportunidad esperada, un gol que aseguraría la calificación, pero que jamás llegó. Frente al arco, frente al gol. Poco después, Luis Pérez fue expulsado por intentar engañar al árbitro, situación que pudo influir para que el silbante Lubos Mitchell no se atreviera a marcar un claro penal sobre Omar Bravo. Así, el tiempo había terminado y México avanzaba a la siguiente fase con suspenso por el empate entre Irán y Angola. México ya estaba en la segunda ronda con un fútbol que a nadie permitía soñar. Mundial de Alemania 2006. Era la ciudad de Leipzig el 24 de junio. México y Argentina saltaban a la cancha en la ronda de los octavos de final. Argentina era el gran favorito, pero apenas al minuto 6, México le decía al mundo que el desenlace podía ser diferente.
alegría fue efímera. Tan solo 4 minutos después, Argentina hacía valer su condición de equipo grande. En adelante, el juego se volvió dramático. Osvaldo se encargó de arruinar una oportunidad muy clara de Hernán Crespo. Y poco después, fue Abondancieri quien con una magistral atajada impedía el gol de Borghetti. Pero la fortuna también juega y ese día tomó partido por Argentina. Al minuto 38, Pavel Pardo salió lesionado, situación que afectó el mediocampo y la distribución del balón. Y en el segundo tiempo fue Andrés Guardado, quien a pesar de jugar su primer partido en mundiales, se había distinguido por ser uno de los mejores en la cancha. Aún así, México daba su mejor partido en el mundial y la tensión se mantuvo sobre todo con la entrada de Lionel Messi. Sin embargo, Borghetti seguía siendo un peligro en el área argentina y Osvaldo lucía infranqueable en la meta nacional. Decide de derecha, Osvaldo está aguantando hasta el último momento. El empate se mantuvo. Otra vez, México debía sufrir los extenuantes tiempos extra para hacer historia o quedarse como siempre. En esos 30 minutos más no hubo errores de los nuestros, sino una genialidad irrepetible de los argentinos fue la que marcó el destino. ¡Tiro! Servicio de Juanpi. Como la baja pecho. Es un gol impresionante. Un golazo. La ventaja fue manejada por los argentinos a su manera, quedándose ellos con el triunfo y nosotros con el triste consuelo de siempre. No añadió nada. Es increíble. Es increíble. No añadió nada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué malo eres! Es la historia de México en los mundiales, una historia ávida de revanchas y esplendor. Esta fue la historia de las 13 participaciones de México en Copa del Mundo. 6 calificaciones, 2 veces se llegó hasta cuartos de final y en 4 ocasiones consecutivas, las más recientes, hasta octavos de final. La tendencia dice que cada vez está más cerca volver a los cuartos de final. Ojalá y sea en Sudáfrica 2010. Muchas gracias por acompañarnos. Pásela bien.